Bueno, lo primero decir que me agrada mucho ver que los dos ponentes anteriores coinciden básicamente en todo lo que voy a contar, así que creo que voy a pasar bastantes láminas rápido y lo que me preocupa especialmente es que, como habéis visto en ese mapa, todas las zonas que aparecen rojas, pues prácticamente, aparte de la región metropolitana, la cuarta y la quinta son responsabilidades Valle Aguas del Valle, de las cuales soy gerente general, así que, como os podéis imaginar, estoy sumamente metido en esto y efectivamente, como veis el logo que aparece abajo a la derecha, pues estamos en más que en full. Eh, no voy a alargarme en esto, el uso de agua en Chile, el agropecuario, lo mal que estamos en todas las zonas, se ha hablado extensamente y contaros sí lo que es nuestro caso concreto. Nosotros tenemos de acumulación de nieve, prácticamente estamos en el 99%, es hoy incluso un poquito peor que ese 98,2%, estamos absolutamente secos. Y el déficit, por ejemplo, en la quinta región, como podéis ver, el embalse Peñuelas, que es el más grande, que tiene 95 millones de metros cúbicos, está prácticamente seco. Podéis ver la foto arriba a la derecha de lo que era el embalse en el año 2016 y lo que es hoy. Son embalses, además, que tienen una característica muy especial, todos los de la quinta región, y estos son embalses pluviales, es decir, no tienen ninguna fuente hídrica asociada. Por tanto, llueve y se llena, o en el caso del embalse de los Aromos, que veis que tiene un 27% del volumen, que es el que es necesario para nosotros para proveer el suministro de agua potable, lo que hacemos es llenarlo forzadamente con el esfuerzo de regantes y autoridades para conseguir un pulmón cada año que nos permita ir hacia adelante. El embalse de la Luz es un embalse pequeño que hemos compramos en el año 2016 y que hemos tenido que utilizar en algunos momentos de consumo máximo porque al no existir el embalse de Peñuelas tenemos que utilizarlo. Hay otros usos del propio embalse, que son pues, los clubes de remo, etcétera, que están francamente preocupados con la posibilidad de que el embalse de la Luz pues, pueda haber deteriorada su espejo de agua, pero la verdad es que la situación es absolutamente crítica y no tenemos más remedio que echar mano de él para completar agua caída, pues estamos hablando prácticamente de déficit del 100% en algunos lugares. El año pasado llovió 4 días, uno de ellos en febrero, lo cual quiere decir que en la región de Valparaíso, y no es una exageración, es una realidad, llovió menos que en el desierto del Sáhara. Esa es la situación climática que tenemos. Y también quería contar un poco de lo que ha contado el superintendente. Quería contar algunas cosas que quizás en este estado de las cosas perdemos de vista. Y es la realidad del agua potable urbana en Chile en comparación con el resto del mundo. Si miráis los países que aparecen en azul oscuro, que son aquellos países en los que se puede beber agua potable de la llave en todas sus ciudades, como veis, son relativamente pocos en el planeta. Y uno de ellos, afortunadamente, es Chile. Y eso ha sido gracias a un enorme esfuerzo y además a unas tarifas muy contenidas en comparación con el resto de los países que entregan un servicio de ese nivel. Porque claro, si lo comparamos con países que no entregan el servicio o que no depuran las aguas servidas o que dan un servicio absolutamente deficiente, lógicamente los hay más baratos, pero yo te diría que difícilmente más eficientes que lo que se está realizando en Chile. Deciros, y esto muy rápido, porque la mayoría de las personas no saben cuánto consume una familia ni cuánto le cuesta la boleta del agua. Eso ya es un dato de que la boleta no es excesivamente cara, pero un litro de agua en el supermercado aproximadamente cuesta 500 pesos. Esa pila de botellas de agua que podéis ver a la derecha son 324 litros y el consumo de una familia normal en Chile es de 15 metros cúbicos por familia. Quiere decir que una familia estándar en Chile consume 50 pilas como esa que veis en la imagen. Las empresas sanitarias lo que hacen es tomar el agua, depurarla, llevarla a domicilio a las casas, es decir, les llevamos esos 50 palets de agua a su domicilio y no solamente eso, sino que se lo llevamos con ningún residuo, ni con madera, ni con plástico, se lo llevamos, como os decía, a su casa para que puedan disponer de ella y además el ser humano después de beber también desbebe y nosotros lo que hacemos es recuperar ese agua una vez utilizada y devolverla al medio ambiente de la manera más limpia y sana y sostenible posible.
Y eso lo hacemos a un precio que no es de 500 pesos el litro, sino de 1 peso el litro, por todo el servicio completo. Lo digo porque muchas veces se habla de que si el agua es cara o de la situación en la que estamos. Esta es la realidad de Chile. Coberturas del 100% y 1 litro, 1 peso. ¿Cómo hacemos? Y os voy a contar el caso concreto de la quinta región para gestionar la escasez. Pues la realidad es que creemos que la escasez se debe desarrollar y afrontar desde un punto de vista de sostenibilidad social, de sostenibilidad medioambiental y, por supuesto, de sostenibilidad económica. Esta última es una pata que muchas veces nos dejamos fuera, nos centramos en lo social y en lo medioambiental, pero todo tiene que ser sostenible también económicamente para que el desarrollo sea sostenible de verdad y no le falte una pata a esa mesa. En este sentido, creo que, y lo hemos visto en las presentaciones anteriores, tenemos que hacer un análisis fundamentalmente de cuencas, es decir, de nada sirven los análisis individuales porque pueden cambiar los comportamientos de otros usuarios. Tenemos que hacer análisis de cuenca y tenemos que hacer un análisis de la disponibilidad, es decir, de la oferta de agua, y un análisis de los usos, de la demanda de agua. Y ese balance es crucial, y es crucial hacerlo por cuenca. Por tanto, tenemos que pensar en términos locales, es decir, con una visión global de los asuntos y con acciones locales que nos permitan avanzar en cada uno de ellos. Os voy a presentar lo que es el escenario de la Aconcagua y los cambios sustanciales que hemos tenido que realizar para que la región de Valparaíso pueda tener agua en el minuto actual. Sin todo esto, estaríamos sin duda en situación de racionamiento, al menos desde el año 2017. ¿Y cómo hemos cambiado? Lo que hay es un río, o la fuente fundamental de la zona del Gran Valparaíso es el río Aconcagua, con sus 4 secciones. Nosotros tenemos una planta en la segunda sección, es la planta de Las Vegas, que lleva el agua a través de ese conducto que veis dibujado en verde, que se llama el Acueducto Las Vegas, 86 kilómetros de conducción hasta llegar a Valparaíso. Y luego tenemos en la cuarta sección de la Aconcagua la otra gran planta, la planta de Concón, que lo que hace es entregar no solamente agua también al Gran Valparaíso, sino que sale una conducción que va hacia el litoral norte y que lleva agua hasta la Ligua. Todas las localidades del litoral norte han quedado sin fuentes propias. Por tanto, si pensamos en Quintero, Puchuncaví, Cachagua, Zapallar, Papudo, La Ligua, todas ellas están recibiendo el agua de la Aconcagua desde la planta de Concón. Y además hay algo muy relevante aquí, y es que podemos ver el embalse de los Aromos, que aparece allí conectado al canal Waddington y al canal Ovalle. Se llena de una manera muy ineficiente a través de esos canales, que son canales fundamentalmente de riego y que tienen una longitud de entre 40 y 50 kilómetros. Y el embalse Peñuelas, que está abajo a la izquierda, que en su día daba agua a todo el Gran Valparaíso y que hoy ha desaparecido totalmente, ya no existe. ¿Cuál es la situación actual y cómo hemos podido mantener el servicio? Lo primero es que aprendimos a vivir sin el embalse de Peñuelas, ya no existe, y ahora mismo solo lo estamos supliendo con el embalse del Tranque de la Luz que compramos en el año 2016. Y después lo que hemos hecho ha sido una serie de obras enormes. Hemos invertido más de 100.000 millones en la cuenca de la Aconcagua para conseguir que el agua sea suficiente y nuestro sistema sea capaz, desde la planta de Concón y desde la planta de Las Vegas, suministrar a todas las localidades y al Gran Valparaíso. ¿Qué hemos hecho y cuáles son las obras fundamentales? Lo que nos dimos cuenta es que, obviamente, en la segunda sección del río Aconcagua todavía hay más disponibilidad de agua, por tanto, la tubería del Acueducto Las Vegas tiene que funcionar siempre a ritmo completo. Hicimos, porque tenemos una zona de pozos subterráneos en la segunda y la tercera sección de la Aconcagua, hicimos una tubería que va al lado del río para conseguir poder utilizar los canales Ovalle y Waddington, incorporándoles agua subterránea y de esa manera llenar el embalse de los Aromos de manera más eficiente. Y sobre todo, lo más importante es la conducción que une el embalse de los Aromos con la planta de Concón. ¿Y por qué es tan importante? Nosotros perdíamos el 40% del agua que salía del embalse de los Aromos hasta llegar a la planta. Iba por el estero Limache, llegaba al río Aconcagua y de ahí a la planta. Perdíamos el 40% de lo que teníamos acumulado en el embalse de los Aromos. Hicimos una conducción que une el embalse con la planta de manera que la pérdida es prácticamente cero. Y además lo que hicimos
es hacer que esa tubería fuera reversible, de manera que los pocos meses que la cuarta sección del río Aconcagua tiene agua, se pueda captar en la planta y llenar el embalse. En el Gran Valparaíso, para que os hagáis una idea, vivimos en un estado permanente de apnea, es decir, estamos haciendo snorkel todos los años. Llenamos el pulmón del embalse de los Aromos y aguantamos toda la temporada vaciándolo durante fundamentalmente el verano y el otoño. Lo volvemos a llenar y lo volvemos a vaciar. Y lo que hemos hecho ha sido desarrollar una infraestructura que nos permite llenar ese pulmón de la manera más eficiente para después tener la capacidad suficiente para entregar el servicio. Es cierto que actualmente, si bien antes había 365 días de agua en la cuarta sección, hoy, sin acciones, sin acuerdos y en algunas ocasiones sin la intervención de la DGA, la cuarta sección del río Aconcagua estaría seca 365 días al año. Por tanto, hoy tenemos que hacer un esfuerzo entre todos precisamente para que llegue agua y seamos capaces de llenar el embalse de los Aromos con la cantidad de agua suficiente. Bueno, este es un detalle de la obra que no os la voy a comentar, la he comentado ya, pero lo que sí podéis fijaros es cómo ha cambiado la disponibilidad de agua de las distintas fuentes. Tenéis a la derecha lo que era la disposición de agua a partir del lago Peñuelas, hoy, como os decía, cero. La parte de la izquierda que tenemos en azul es la planta de Las Vegas, que tratamos de mantener a un nivel al máximo posible durante todo el tiempo, porque es la segunda sección donde todavía hay algo más de disponibilidad de agua, y la planta de Concón, como veis, ha ganado una importancia enorme. Y no solamente ha ganado importancia, sino que tiene tres fuentes diferentes. Tiene el agua superficial cuando llega agua a la cuarta sección, tiene una serie de pozos subterráneos que hemos desarrollado en toda la parte de Concón y además la posibilidad de utilizar el agua del embalse de los Aromos. Por tanto, no solamente se ha incrementado el uso de la planta de Concón, sino que el mix de esa barra es totalmente distinto y tiene mucha más agua subterránea y del embalse de los Aromos que superficial, porque desgraciadamente tenemos muy pocos meses al año de agua superficial en esa sección del río. Además de eso, y como también decía el superintendente, no solamente tenemos que tratar de gestionar la oferta, sino también tratar de gestionar la demanda. Creo que en esto tenemos muchas cosas que realizar hacia adelante y uno de los temas que quería tocar es, por ejemplo, el tema de las pérdidas. Efectivamente, creo que las pérdidas deben mejorarse. Ahí veis cómo en lo que son nuestras compañías hemos conseguido del año 2012 prácticamente un 41% de pérdidas. En realidad es agua no facturada, no pensemos en que es agua que se pierde o que directamente se vierte en las calles, sino que es agua que producimos pero que no somos capaces de facturar por distintas circunstancias, también las pérdidas físicas. Han pasado, como veis, del 41 al 32, pero quería haceros hincapié en la barra que probablemente se ve muy poco, que está abajo a la derecha en gris, que son las pérdidas de aquellas localidades que tienen sequía extrema, donde hemos hecho un esfuerzo especialísimo y donde hemos llevado las pérdidas a números prácticamente por debajo del 20%. Creo que este esfuerzo se tiene que hacer en todas las zonas. Hay que ver dónde es técnicamente posible y dónde es económicamente viable, pero creo que el camino de la reducción de la demanda también a través de la eficiencia del servicio es básico para que avancemos todos juntos en esta labor de conseguir que el balance de agua encaje. Las alternativas desde el punto de vista de sostenibilidad, como comentábamos antes, y mirando hacia el futuro, la gestión de cuenca, fundamental entender que todas las acciones tienen que estar coordinadas y luego tenemos gestiones relacionadas con la disponibilidad, es decir, con la oferta, con la disponibilidad del recurso y acciones asociadas a los usos, asociadas a la demanda. Se trata de aumentar cuanto más la disponibilidad y reducir cuanto más la demanda. En cuanto a la disponibilidad, obviamente, la colaboración público-privada para hacer eficiente la gestión de las cuencas, para tener convenios entre los usuarios y ser capaces de tener esa visión global de cuenca. Por supuesto, la interconexión de sistemas nos permite que aquellas fuentes que todavía tienen una capacidad puedan, de alguna manera, apoyar a todas las zonas que se están quedando sin fuentes. Por tanto, la interconexión de sistemas, no solamente de sistemas dentro de las sanitarias, sino de los sistemas incluso de las sanitarias con los sistemas de agua potable rural, es algo que tenemos que ver porque los sistemas de agua potable rural en general son mucho menos robustos y están pasando por situaciones muy, muy trágicas en algunos casos. Nosotros, en la quinta región,
Tenemos ya 13 sistemas de agua potable rural interconectados a nuestra red, de manera que la pueden utilizar cuando sus fuentes caen. Tengamos en cuenta que el 50% de los sistemas de agua potable rural de la quinta región están a menos de 10 kilómetros de una red de abastecimiento de SVAL. Por tanto, creo que es algo que tenemos que mirar con mucho cuidado, como entre todos hacemos esfuerzos que solucionen no solamente las ciudades, sino también el mundo rural. Por supuesto, la búsqueda de nuevas fuentes continentales en la medida de lo posible. Esto ya está bastante acabado en los lugares donde tenemos mucha restricción y, por supuesto, las dos fuentes no continentales fundamentales, las aguas servidas tratadas y la desalación. Esas son las fuentes que tenemos que incorporar y que las tenemos que incorporar en el momento adecuado y teniendo en cuenta que son recursos de la cuenca. Hay mucha tentación de siempre asociar el reuso de aguas servidas tratadas o la desalación al consumo humano, cuando en realidad el balance de la cuenca es un balance completo. Por tanto, si la cuenca necesita disponibilidades adicionales, esas disponibilidades tienen que ser repartidas en toda la cuenca. No tiene sentido que cuando falta un litro de agua sea justo el litro del consumo humano y que sean precisamente los usuarios del consumo humano los que tengan que pagar ese agua más cara, mientras que todos los usos se quedan con las disponibilidades más baratas. Por tanto, esta mirada de cuenca tiene que serlo en todo, también en lo económico. En cuanto a los usos de la demanda, creo que tenemos que cambiar culturalmente cómo vivimos, tenemos que tener claridad que vivimos en un ambiente desértico, tenemos también que socialmente ser previsores y ser sensibles y ver que no podemos dejar a nadie sin el agua básica en el consumo humano. Por supuesto, la gestión de agua no facturada, de las mal llamadas pérdidas. Deciros que cuando estamos hablando de pérdidas, por ejemplo, la explosión de campamentos que hemos tenido en la quinta región, donde prácticamente estamos hablando de la región con más campamentos, el 99% de la gente que vive en los campamentos tiene agua por conexiones ilegales o por cualquier otro medio. Eso es agua que nosotros estamos perdiendo, es agua que no facturamos y que socialmente tampoco podemos cortar porque dejaríamos a mucha gente en una situación muy compleja. Pero quería deciros que este tema del agua no facturada es realmente complejo y con los temas de zonas irregulares muchísimo más. Otro de los temas que comentaba también el superintendente es la posibilidad de cambiar la estructura tarifaria. Yo creo que la penalización de los consumos excesivos de agua es una de las vías para gestionar la demanda y además eso también podría permitirnos que el agua de base, el agua fundamental para la supervivencia, lo que es el consumo vital, pudiera incluso mantenerse o ser más barato. De manera que la gente que haga consumos excesivos subvencione también a aquellas personas que están haciendo un consumo básicamente basado en lo vital. La priorización de usos es inevitable. Cuando el balance no cuadra, es necesario hacer una revisión de los usos y ver qué usos vamos a priorizar. Y creo que sin ninguna duda el consumo humano tiene que ser priorizado, pero no podemos perder de vista que la economía del país, la economía completa de Chile, está basada fundamentalmente en el consumo de agua y que tanto la minería como la agroindustria, como la industria del salmón, etcétera, están basadas en el consumo de agua. Así que tenemos que hablar de consumo humano, pero también tenemos que ver la importancia de los otros usos y obligatoriamente ir a una priorización de usos cuando no haya más remedio. Y, por supuesto, creo que es algo que tenemos que ver, tenemos que dejar de comparar el consumo humano con el consumo urbano. Creo que también se pueden desarrollar una serie de normativas que penalicen determinados consumos y que en determinadas situaciones prohíban el riego o prohíban determinados tipos de uso que se hacen en lo urbano y que no podemos hacer que el agua dentro de las ciudades se utilice para cosas distintas de lo esencial si el resto de los actores están restringiendo sus usos por la escasez hídrica. Como desafíos hacia adelante, en toda esta situación creo que tenemos que avanzar en el acceso universal. Hay muchas personas en Chile que no tienen la situación de las ciudades y creo que entre todos podemos conseguir que eso mejore sustancialmente. Tenemos que ir a un modelo de satisfacción de la comunidad y, por supuesto, hacernos cargo del cambio climático y la resiliencia de los sistemas para otorgar seguridad a todo lo que hacemos. Y todo ello en un ámbito de sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica. Y solo con una mirada global y de cuenca podremos hacernos cargo de los enormes desafíos que tenemos hacia adelante, que son muy complicados y se nos van a complicar más en el futuro, sin ninguna duda.